Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a aprender a identificar y borrar registros duplicados de una base de datos en Microsoft Excel. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a comenzar. Para el desarrollo de este ejercicio, contamos con un rango de datos que presenta la fecha de reporte, el ID de usuario y el motivo por el que se ausentó ese usuario a su trabajo como tal. Para identificar los registros duplicados en este ejercicio, vamos a considerar dos columnas. Vamos a considerar lo que es la fecha de reporte y el ID del usuario. Es decir, que por alguna razón pues se introdujeron o se duplicaron los registros con base en la fecha y en el usuario. Así que aquellos usuarios que tengan un reporte en la misma fecha, pues los consideraríamos como duplicados. Para ello, ¿cómo los podríamos identificar de una manera rápida y pues digamos haciendo uso de las funciones o fórmulas que tengamos en Excel? Vean por ejemplo que en este caso son solo 34 registros, pero supongamos que fueran miles. Sería un poco demorado, incluso bastante, por decirlo de alguna manera. Así que voy a realizar este ejercicio con base en un método que me parece que nos puede ayudar de una manera ágil. Así que lo primero es que voy a agregar una nueva columna. En este caso voy a denominarla, por ejemplo, validar. Ahora, ¿qué va a contener esa columna? Bueno, como estamos hablando de que debemos identificar los duplicados por la fecha y por el ID del usuario, voy a concatenar ambos valores o ambos campos. Para ello podemos hacerlo por medio de diversas maneras. Tenemos la función concat, tenemos también el uso del ampersand o incluso también lo que sería la función unir cadenas. Así que vamos a utilizar esta función. Simplemente vean que nos pide un delimitador. En ese caso yo voy a delimitar ambos campos por un guión, lo coloco entre comillas dobles, punto y coma. Aquí nos pregunta si vamos a ignorar las celdas vacías o si las vamos a incluir. En este caso yo voy a seleccionar que sea verdadero, es decir, se van a ignorar como tal. Y ahora debemos indicar las celdas que contienen los valores que vamos a concatenar. Entonces en este caso primero iría la fecha de reporte y el segundo sería lo que es el ID del usuario. Con eso ya tenemos como tal todos los argumentos necesarios. Así que voy a cerrar paréntesis, control enter y vean que aquí ya tenemos como tal ese, digámoslo de alguna manera, ese ID de validador en donde concatena el valor de la fecha y el ID del usuario. Podrán darse cuenta que no nos aparece como tal el 1 de febrero del 2024. Recordemos que las fechas en Excel se manejan como números enteros y como aquí estamos concatenándolo como si fuera digamos un texto pero sin ese formato de fecha como tal de día, mes y año, entonces nos lo arroja en el valor entero. Ahora simplemente arrastramos la fórmula como tal para las demás celdas haciendo doble clic aquí y listo. Ya tenemos como tal ese campo de validador. Así que ahora lo que voy a hacer es seleccionar como tal estas 4 columnas y voy a colocar lo que son los filtros. Aquí ya los tenemos también activados, pero nos falta incluir una columna. Así que podríamos simplemente desactivarlo y volverlo a activar, o también con la combinación de teclas Control Shift L. Aquí en este caso lo inactivamos y lo volvemos a colocar nuevamente con Control Shift L. Ahora bien, ¿cómo podemos identificar los duplicados aquí? De una manera muy rápida vamos a emplear lo que es el formato condicional. Así que voy a seleccionar como tal todos los valores de esta columna y ahora formato condicional en reglas para resaltar celdas tenemos la opción valores duplicados. Y vean que inmediatamente se han coloreado, en este caso con color rojo claro en texto oscuro, para identificarlos. Voy a dar clic en aceptar y ahora ¿cómo podríamos borrarlos rápidamente? Bueno, simplemente aquí en el filtro voy a decir que se filtre por color, el que acabamos de colocar. Tenemos los registros duplicados y ahora lo que puedo hacer es seleccionar toda la fila, en este caso desde las 6, Control Shift hacia abajo
Ahora presionamos la combinación Alt, punto y coma para seleccionar solo esas celdas visibles y presionamos Control menos para eliminar. Y de esta manera ya hemos borrado como tal esas filas o esos registros que contenían los valores duplicados. Ahora, ¿qué debemos hacer? Simplemente borramos el filtro de la columna validar y de inmediato ya tendríamos los valores únicos de toda esta base de datos. ¿Qué podríamos hacer entonces? Insertar, por ejemplo, ya digamos un gráfico dinámico si queremos o una tabla dinámica. En este caso voy a insertar una tabla dinámica en esta misma hoja. Vamos a colocarlo por aquí. Aceptar. Y ahora simplemente quiero llevar, por ejemplo, lo que es el motivo del ausentismo y contar esos ID de usuario. ¿Sí? En este caso los está sumando. Podemos aquí presionar configuración de campo de valor para que haga un recuento. Y de esta manera podremos tener el total, en este caso, de motivos de ausentismo de acuerdo al total de reportes. Ordenamos de mayor a menor lo que es el campo de valor y de esta manera pues ya tenemos como tal el resultado de que, digamos, el motivo que más se presenta en este caso es el ausentismo seguido de el accidente laboral. Posteriormente pues ya se podrá insertar, digamos, lo que es un gráfico si queremos pues dar una mejor, digamos, visualización, en este caso de los datos. Podemos insertar lo que es un gráfico de columnas, aquí por ejemplo. Lo podemos colocar incluso por encima de la tabla dinámica para que se visualice mucho mejor. Ya lo ajustamos. Podemos ocultar todos los botones del gráfico. Podemos eliminar lo que es la leyenda. Podemos colocar ya lo que sería un título como tal para dar cierto contexto como tal al gráfico. En este caso sería motivos de ausentismo. Lo podríamos llevar, como hemos aprendido en otros tutoriales, a la esquina superior izquierda para que tenga una mejor visualización. Podemos aplicar negrita. También eliminaríamos lo que son los LGY. Las líneas también las podemos retirar. E incluso podemos aumentar el tamaño del eje X de las leyendas o de las etiquetas, mejor dicho. Colocamos por ejemplo un color 10, un clic derecho para las barras, dar formato a la serie de datos. Aquí en el ancho del rango podríamos colocar por ejemplo un 50 y finalmente agregaríamos como tal lo que son las etiquetas. Y ya pues podríamos también aumentar el tamaño de fuente y colocarlas en negrita. Y bueno, de esta manera ya tendríamos como tal un análisis mucho más visual para los diferentes usuarios. Y bueno amigos, esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que les sea de utilidad. Recuerden que este archivo lo pueden descargar desde el enlace que está en la descripción del video para que puedan practicar. Y finalmente, si consideras que este material puede ayudarle a alguien más, te invito a que lo compartas. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.